En el capítulo anterior vimos cómo surgía una de las primeras civilizaciones del mundo, la civilización sumeria, cómo aparecieron las primeras ciudades, cómo se organizaba la población en ellas, etc. Hoy en nuestra sección de Mesopotamia hablaremos acerca del pueblo que se hizo con todo el control de la cuenca baja de Mesopotamia. Si quieres saber de quién estoy hablando, te invito a que te quedes conmigo. Comenzamos. Antes de comenzar con el contenido del vídeo, quería recordaros que todos los vídeos cuentan con un guión y con una bibliografía que podréis encontrar en la descripción del vídeo. Así que ya sabes, si eres estudiante y te interesan estos temas, ya sea para la preparación de un trabajo o bien para prepararte un examen, que sepas que tienes la bibliografía y el guión en la descripción. Ahora sí, vamos con el contenido del vídeo. La primera pregunta que tenemos que hacernos acerca de los acadios es ¿quiénes eran los acadios? Los acadios eran un pueblo de nómadas de origen semita, teniendo su origen en la península arábiga. Estos nómadas semitas se comenzaron a mover hacia el creciente fértil coincidiendo con la época de mayor esplendor de las primeras ciudades mesopotámicas. Durante este periodo era común que las diferentes ciudades-estado de la cuenca baja de Mesopotamia se pelearan ocasionalmente entre ellas para ver quién lograba ejercer más influencia en la región de Sumer. Ahí nos quedamos en el final del capítulo anterior, cuando el lugar Zagesi de Uma se había hecho con el control de las ciudades de Ur, Uruk y Lagash sobre el año 2330 a.C. Con todo Sumer bajo el control de la ciudad de Uma, comienza nuestra historia de hoy, ya que si queremos saber más acerca de los acadios debemos hablar sobre Sargón de Akkad, el primer emperador de la historia. Pero, ¿quién era Sargón de Akkad? Para saberlo consultaremos la única fuente que nos ha llegado acerca de él mismo. La única fuente de información fiable que nos ha llegado al presente acerca de Sargón de Akkad es la biografía que él mismo mandó escribir acerca de su vida. Así que nos tendremos que fiar de este buen hombre para saber quién era. Según su biografía, mandada a escribir por él, Sargón nos explica que él había nacido en la ciudad de Akkad, en un día indeterminado el año 2270 a.C., pero su nacimiento había sido complicado, no por las complicaciones que puede conllevar un parto normal, sino por quiénes eran sus padres. De su padre no se sabe nada, simplemente nunca se supo quién era su padre biológico. Sin embargo, sí sabemos quién fue su madre, ya que fue una sacerdotisa de un templo. El problema con la madre vino que al ser una sacerdotisa de un templo sumerio debía ser virgen, y como todos sabemos lo que hay que hacer para tener hijos, está claro que la madre de Sargón no era virgen. Por lo tanto, según nació Sargón, este fue arrojado en el río y su madre se olvidó de él. Afortunadamente, según nos cuenta el propio Sargón, fue encontrado por un barquero, que lo adoptó y lo crió como si fuera su hijo propio. Después de esto no se sabe nada de la infancia de Sargón, y lo próximo que sabemos de él ocurre durante su adolescencia, cuando, durante un sueño, Sargón afirmaba que se le había aparecido la diosa Inanna, la deidad sumeria de la fertilidad y del amor, y le había augurado un gran futuro. Tras este extraño sueño y unos años más tarde, Sargón nos cuenta cómo se había convertido en el copero del rey de la ciudad de Kish, Urzababa. La verdad es que le había ido bastante bien, ya que en muy poco tiempo había conseguido prosperar rápidamente. Pero según nos cuenta él mismo, otra noche se le volvió a aparecer la diosa Inanna en sueños, y esta vez el sueño le mostraba a su señor, Urzababa, ahogándose en un charco de sangre. Sargón le habló de este sueño a su señor, y este, pensando que Sargón estaba preparando un complot para usurpar el poder, decide enviarle a Uma con un mensaje sellado para el lugar Zagesi. Sargón conseguiría llegar a la ciudad de Uma y entregar esa tablilla con el mensaje sellado al lugar Zagesi. Y para sorpresa de Sargón, en esa tablilla Urzababa le había escrito a Zagesi que debía acabar con Sargón en ese mismo momento. ¿Y qué ocurrió con Sargón?, os estaréis preguntando. Pues la verdad es que la tablilla donde está escrita esta biografía se rompe ahí, y no podemos saber qué ocurrió. Afortunadamente existen otras fuentes que nos cuentan que Sargón consiguió hacerse con el trono del lugar Zagesi, y consiguió conquistar toda la cuenca baja de Mesopotamia
y asesinar a Urzababa, su antiguo señor, por haberle traicionado. Es de esta manera como Sargón se convierte en el primer emperador de la historia y consigue fundar el Imperio Acadio. A partir de este punto, los sumerios prácticamente pasaron a la irrelevancia, y su cultura y sus costumbres fueron asimiladas por los acadios. Sargón centralizó bastante el poder de este nuevo imperio. Ahora era él la máxima autoridad dentro del mismo. Los Sensi y los Lugales que vimos en el capítulo anterior siguieron existiendo, pero ahora como meros gobernadores que se dedicaban a recaudar impuestos. Después de esto, Sargón movió la capital del Imperio Acadio de Kis a Agade o Akkad, como la conocemos nosotros a día de hoy. A continuación, Sargón comenzó a adoptar una serie de medidas que mejoraron enormemente el comercio en la región, ya que estandarizó los pesos y medidas de las ciudades, ya que en esa época cada ciudad tenía su propio sistema métrico. Después puso al acadio como la lengua oficial de este nuevo imperio, aunque permitió que se siguiera utilizando el sumerio como lengua litúrgica en las ciudades de la cuenca baja de Mesopotamia. Sargón murió en el año 2278 a.C. y fue sucedido en el trono por su hijo, Rimús. Nada más llegar al trono, el hijo de Sargón tuvo que hacer frente a un incesante número de levantamientos en las ciudades de la cuenca baja de Mesopotamia, a un levantamiento de los pueblos organizados por Elam y a un levantamiento del reino semita de Ebla, que consiguió derrotar a Rimús, arrebatándole un buen trozo del terreno del imperio acadio. Rimús sería asesinado en el año 2269 a.C. en una revuelta palaciega. A su muerte le sucedería en el trono su hermano Manisutusu, que sí consiguió recuperar parte de los territorios perdidos y añadirle al imperio acadio parte de los actuales Emiratos Árabes y Omán, aunque al igual que su hermano Rimús fue asesinado también en una revuelta palaciega. Manisutusu fue sucedido por un nieto de Sargón, Naram-Sin, quien sí consiguió recuperar todo el territorio perdido y añadir nuevos territorios al imperio acadio. Durante su reinado fueron apareciendo una serie de pueblos nómadas, como los hurritas, quienes formaron el reino de Mitanni al norte de Akkad. Otras tribus nómadas que van a ser de gran interés en futuros capítulos fueron los gutis, no el jugador de fútbol, y los luyubi, quienes vivían en los montes Zagros. Naram-Sin murió en el año 2218 a.C. y fue sucedido en el trono por su hijo Salkalisarri, quien sería el último rey de esta dinastía. Con este rey comienza el rápido declive del pueblo acadio, ya que fue derrotado por Elam y perdió casi la totalidad del territorio del imperio acadio. Su muerte, a causa de un asesinato, se inició una guerra civil entre las diferentes ciudades acadias, y todas las ciudades sumerias se lograron independizar. Se fueron sucediendo una serie de reyes diferentes, cada uno más inútil que el anterior, y finalmente el imperio acadio desapareció. En el siguiente capítulo de esta sección hablaremos de qué ocurrió después de la desaparición del imperio acadio. En concreto hablaremos de la tribu nómada de los gutis y veremos qué papel desempeñaron tras la caída del imperio acadio. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejarnos un like o un comentario y recuerda, tienes la bibliografía y guión del mismo vídeo en la descripción, así que si te es útil, consúltala. Si te gusta nuestro contenido y no te quieres perder ninguno de los futuros capítulos, suscríbete y activa la campanita, que es totalmente gratuito. Nosotros nos vemos el jueves de la semana que viene con más contenido histórico. Hasta la próxima.